Buenos días, soy Alfonso Zamar y esto es Psicología y otros fenómenos. Decía Blaise Pascal que el corazón tiene razones que la razón desconoce. La intuición propone, la lógica dispone, es decir, organiza y justifica, y la emoción nos impulsa. El desarrollo emocional es un proceso evolutivo que acompaña la maduración del sistema nervioso, permitiendo al individuo reconocer, expresar y regular sus sentimientos. Las emociones y la intuición poseen una lógica propia y superior para conocer la verdad y los principios esenciales que constituyen la base del conocimiento. Funcionan como una brújula que integra sensaciones físicas y recuerdos para guiar nuestras decisiones. El cerebro detecta patrones y detalles a nivel subconsciente mucho más rápido que la atención consciente. Son conceptos tan evidentes que no necesitan ser demostrados por la lógica. De hecho, es la lógica la que depende de ellos para poder funcionar. Sin el soporte de las emociones y la intuición, el razonamiento se vuelve insuficiente e incapaz de concretar las acciones del mundo real. Si el cerebro analizara todas las opciones posibles con el mismo peso lógico, le llevaría una eternidad. Las emociones actúan como señales que marcan ciertas opciones como buenas o malas, basándose en experiencias pasadas. De tal forma, permiten que la lógica descarte rápidamente lo irrelevante y se enfoque solo en las alternativas viables. Personas con lesiones en las áreas emocionales del cerebro, como la corteza prefrontal centromedial, aunque mantienen un coeficiente intelectual intacto y una lógica impecable, son incapaces de tomar decisiones simples. Pueden enumerar infinitas razones lógicas para elegir un restaurante o una cita, pero carecer de la señal emocional que les da valor a las opciones y se quedan bloqueados en un análisis sin fin. La lógica organiza la información, pero es la intuición y la emoción la que abre la puerta al aprendizaje. Sin la curiosidad o el interés, no habría motivación para aplicar el razonamiento lógico hacia un objetivo específico. Ante una decisión urgente, como frenar el vehículo o esquivar un peligro, la intuición y la emoción toman el control. La lógica consciente es demasiado lenta para esos momentos. Su función es analizar el evento después de que pasó para aprender de él. Cuando tenemos una lista de tareas pendientes, la lógica nos dice qué hacer, pero la emoción nos dice qué nos importa más. Sin ese sentir sobre las consecuencias, trataríamos de comprar leche y renovar el pasaporte con la misma urgencia. En las interacciones humanas, nuestra intuición lee el lenguaje corporal y el tono de voz, que son datos verbales. Si alguien nos da mala espina, nuestra lógica buscará razones para justificar ese sentimiento, protegiéndonos de riesgos que el análisis frío de las palabras no detectaría. Tomamos miles de microdecisiones diarias. La mayoría son intuitivas. Si tuviéramos que usar la lógica pura para elegir qué calcetines ponernos por las mañanas, agotaríamos nuestra energía mental antes del desayuno. Para Blaise Pascal, el corazón es el órgano del conocimiento intuitivo, capaz de captar verdades que la razón lógica no puede alcanzar.
Sostiene que los principios básicos, como el espacio, el tiempo o el movimiento, no se pueden demostrar con la lógica, sino que se sienten con el corazón. Saber distinguir la intuición auténtica del impulso emocional o el miedo es una de las habilidades más valiosas para tomar buenas decisiones. Aunque ambos se sienten en el cuerpo, su origen y efecto son opuestos. La intuición se siente como expansión. Notamos la apertura en el pecho, una respiración más profunda y una sensación de ligereza. Es un saber que aporta alivio, incluso si la decisión parece difícil. El miedo y la ansiedad se sienten como contracción. Notamos el pecho apretado, la garganta cerrada, tensión muscular o un nudo en el estómago. Es una energía de protección que nos hace sentirnos más pequeños y pesados. La intuición es como una voz serena, neutra y clara. No suele implicar insultos ni críticas, simplemente nos da un dato. Es como si nos dijera, esto no es para ti o es por aquí por donde debes ir. El miedo es impulsivo, ruidoso, caótico y dramático. Suele estar cargado de autocrítica. Nos dice, no vas a poder. Está cargado de juicios o proyecciones catastróficas sobre el futuro, como ¿y si todo sale mal? La intuición ocurre en el presente. Es una respuesta inmediata al aquí y al ahora. El miedo y la ansiedad nos arrastran al futuro y al pasado. Se basan en evitar que se repita un dolor antiguo o encontrar algo que aún no ha sucedido. Tras escuchar a la intuición, aunque la acción sea arriesgada, sentimos paz y coherencia interna. El impulso del miedo nos deja una sensación de duda, arrepentimiento o fatiga mental por haber actuado de forma reactiva. Si la sensación nos presiona a actuar en el momento para aliviar un malestar, suele ser un impulso emocional. La intuición, aunque sea clara, no suele venir con esa urgencia desesperada por escapar. El sentimiento y la intuición pueden captar la verdad, el amor o la existencia de manera personal, mientras que la razón instrumental, limitada y analítica, es incapaz. Estudios recientes demuestran que el corazón y el cerebro mantienen una comunicación constante y bidireccional, donde el corazón influye significativamente en la función cerebral, la percepción emocional y la toma de decisiones. Las investigaciones revelan que el corazón tiene su propio sistema nervioso intrínseco y envía señales al cerebro, afectando la cognición y la sincronía entre las personas. El corazón forma parte de un sistema nervioso autónomo, con neuronas que están en conexión con los centros del cerebro que regulan el aprendizaje y los recuerdos, especialmente la amígdala y el hipocampo, y el neocortes prefrontal que se ocupa de la percepción. El cerebro escucha activamente al corazón. De hecho, la actividad neuronal del cerebro cambia con cada latido del corazón. Esta comunicación afecta a la percepción subjetiva de la realidad y la memoria autobiográfica. Los corazones de personas cercanas, especialmente de la madre y el hijo, pueden sincronizarse al interactuar. Es un fenómeno ligado al aumento del tono vagal y la relajación. El estrés emocional
puede causar el síndrome del corazón roto, donde la comunicación entre el cerebro y el corazón se desequilibra. Ocurre cuando el sistema nervioso simpático domina sobre el parasimpático, generando debilidad muscular temporal. La corteza insular del cerebro juega un papel clave en la interpretación de estas señales. La miocardiopatía de Takotsubo es el ejemplo físico más extremo de cómo las emociones y la lógica cerebral están conectadas. Es una afección cardíaca temporal que ocurre tras un evento de estrés emocional o físico muy intenso. Ante una emoción devastadora, un duelo, una ruptura, miedo extremo o incluso una alegría desbordante, el cuerpo libera una descarga masiva de catecolaminas, que son hormonas del estrés como la adrenalina. Esta tormenta de adrenalina aturde el corazón. El ventrículo izquierdo se debilita y se deforma, adoptando la apariencia de una vasija japonesa para pescar pulpos, llamada Takotsubo. De ahí le viene el nombre a la afección. A diferencia de un infarto común, en el que una arteria está bloqueada, en el corazón roto las arterias están despejadas. Es el músculo el que falla temporalmente por el impacto del estrés. Este síndrome demuestra que el corazón y el cerebro no son sistemas separados. Un evento que nuestra mente procesa como insoportable tiene una traducción mecánica inmediata en la forma y la fuerza de los latidos de nuestro corazón. El acoplamiento entre el corazón y el cerebro es mudable. Las técnicas de respiración y meditación permiten influir en este eje. De ahí procede la práctica de decirle a una persona que está sufriendo un ataque de ansiedad o sufre nerviosismo agudo que inspire profundamente por la nariz y expire por la boca para relajarse. Con la meditación de atención plena, el caos rítmico disminuye y el corazón y el cerebro entran en patrones consistentemente conectados. Las investigaciones confirman que estas prácticas transforman activamente la interacción cerebro-corazón, elevando el nivel de conciencia. El eje emociones, corazón y cerebro funciona como una red de comunicación bidireccional, constante, donde cada órgano influye en el otro a través de señales eléctricas, químicas y nerviosas. No se trata solo de que el cerebro mande sobre el corazón, sino que el corazón envía más información al cerebro de la que recibe de éste. El sistema nervioso autónomo es la vía principal de conexión. Se divide en dos ramas. El sistema nervioso simpático se activa con emociones de alerta, miedo, estrés o excitación, aumentando la frecuencia cardíaca y preparando el cuerpo para la acción. El sistema parasimpático se activa en estados de calma y seguridad a través del nervio vago, ralentizándose el ritmo cardíaco para favorecer la recuperación y el pensamiento claro. Las emociones se originan principalmente en el sistema límbico. La amígdala detecta amenazas y dispara señales al corazón antes de que seamos conscientes de ellas. El hipotálamo regula las funciones autónomas y libera hormonas como la adrenalina y el cortisol que alteran el latido cardíaco ante el estrés. La ínsula es una zona clave que lee las sensaciones del corazón y las traduce en sentimientos subjetivos, permitiéndonos sentir
nuestro propio estado emocional. El corazón posee unas 40.000 neuronas que le permiten procesar la información de forma independiente. El intervalo entre latidos no es constante. Una variabilidad cardíaca alta y rítmica indican salud y resiliencia emocional. Por el contrario, una variabilidad de la frecuencia cardíaca baja indica que el sistema nervioso autónomo está bajo el estrés, la fatiga o la ansiedad. Cuando experimentamos emociones positivas como aprecio y gratitud, el ritmo del corazón se vuelve ordenado y más armónico. Esta señal sube al cerebro e indica que el entorno es seguro, lo que desbloquea funciones superiores como la creatividad y la toma de decisiones. En resumen, cuando sentimos una emoción, el corazón cambia su ritmo. Al mismo tiempo, el cerebro escucha ese cambio cardíaco para confirmar cómo nos sentimos, creando un bucle de retroalimentación donde el latido moldea nuestro estado mental y nuestra mente moldea el latido de nuestro corazón. Solo nos queda resolver la pregunta: ¿nublan las emociones la razón? En tal caso se convierten en pasiones. O por el contrario, son juicios con significado ético y existencial. La respuesta moderna es que no son ruido que nubla la razón, sino juicios de valor con un profundo peso ético y existencial. Martha Nussbaum plantea que no son impulsos ciegos, son la forma en que el cerebro reconoce que algo importante para nosotros está en juego. No sentimos indignación por un proceso lógico abstracto. La sentimos porque nuestro juicio detecta una injusticia. La emoción es el reconocimiento inmediato de una violación ética. La lógica puede decirnos qué es lo más eficiente, pero solo la emoción y la intuición nos dice qué es significativo para nosotros. Sin el eje cerebro-corazón podemos tener un salario y satisfechas las necesidades básicas, pero sentirnos existencialmente vacíos. Esa angustia no es falta de lógica, es un juicio existencial que nos señala que la situación no es coherente con nuestra identidad. La emoción solo nubla la razón cuando hay desequilibrio en el eje. Si el miedo es extremo, el sistema de alerta apaga la corteza prefrontal para sobrevivir. Aquí no hay juicio ético, hay reacción biológica pura. Decía Spinoza que no somos dueños de nuestras emociones si no las comprendemos. Aseguraba que un afecto solo puede ser superado por otro afecto más fuerte. Una ética sin emoción es fría y calculadora, y una emoción sin lógica es caótica. Vivimos en una cultura que prioriza lo cuantificable, los datos, los resultados y la velocidad, sobre lo cualitativo, el sentido, el propósito y el bienestar emocional. Intentamos usar la razón para resolver problemas que en el fondo son de significado. Cuando la lógica externa choca con nuestra lógica interna, el eje emoción, corazón, cerebro entra en conflicto. Las pasiones no son vicios ni defectos de la naturaleza humana, sino fenómenos naturales que deben ser comprendidos, ya que la causa no reside plenamente
en nosotros, sino en las fuerzas que nos dominan. La reacción correcta ante las pasiones no es reprimirlas ni juzgarlas, sino comprenderlas. No debemos culparnos ni quejarnos, perdón. Debemos tratarlas como fenómenos naturales. Buscar siempre aquello que aumenta nuestra potencia para fortalecernos. El estrés no es más que una señal de incoherencia. Estamos usando la razón para silenciar nuestra intuición, lo que a la larga agota el sistema nervioso y resiente el corazón. Martha Nussbaum dice que sentimos emociones porque reconocemos nuestra propia vulnerabilidad. Esto es todo por hoy. Gracias por escucharme y hasta otra.